La Arquidiócesis de Washington presenta Abriendo Puertas, un espacio presentado a ustedes con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica. Queda con ustedes para la conducción de este espacio, Andrea Acosta. Bienvenidos a un programa especial de Abriendo Puertas, enfocado en el quinto encuentro de la Pastoral Hispana. Somos testigos del amor de Dios, con obras y gestos hacemos misión, hoy damos frutos de vida nueva y caminaremos siempre con Jesús. Nuestra alegría está en el servicio, nuestra misión es evangelizar. Nuestra cultura es el encuentro con nuestro Dios y la humanidad. Nuestra alegría está en el servicio, nuestra misión es evangelizar. Nuestra cultura es el encuentro con nuestro Dios y la humanidad. Pequeños, los necesitados, caminemos todos al encuentro, a las periferias y lugares lejanos, caminemos todos al encuentro, con la alegría de ser discípulos, misioneros. A continuación, les invitamos a escuchar una interesante presentación auspiciada por la Asociación Nacional de Ministros Católicos de la Vida Familiar. En la misma, Mar Muñoz, directora del Secretariado de Diversidad Cultural en la Iglesia, en la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, nos habla sobre el quinto encuentro de la Pastoral Hispana que se va a realizar en el 2018. Su presentación se enfoca principalmente en la preparación de los líderes. Les invito a escuchar a Mar Muñoz en esta interesante presentación para que estén al tanto de todo lo que tiene que ver con el quinto encuentro de la Pastoral Hispana. Escuchemos. Estamos encantados de tener a Mar Muñoz Visoso como presentadora el día de hoy. Mar expondrá el tema Preparando líderes para el encuentro en 2018. In English, the theme will be Preparing Leaders for the Quinto Encuentro in 2018 with Mar Muñoz Visoso. Los objetivos de esta conferencia serán los siguientes: aprender más sobre el proceso del quinto encuentro y el importante papel que las familias hispanas están llamadas a desempeñar como discípulos misioneros, y dialogar sobre ideas para conducir las sesiones en nuestras comunidades y salir al encuentro de otras familias latinas y de diversas comunidades. Mar Muñoz Visoso es directora ejecutiva del Secretariado de Diversidad Cultural en la Iglesia de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, donde previamente ejerció como directora adjunta de Relaciones con los Medios de Comunicación. Antes de mudarse a Washington en 2007, Mar trabajó por más de 10 años para la Arquidiócesis de Denver, donde ocupó varios cargos, incluyendo editora del periódico diocesano El Pueblo Católico, directora del Ministerio Hispano,
fundadora y directora ejecutiva del Centro San Juan Diego, entre todos los cargos que tuvo. Mar posee una licenciatura en periodismo y una maestría en teología pastoral. Ella está casada y es madre de 3 hijos. De nuevo, como siempre, la extensión de responsabilidad, las opiniones expresadas por nuestros presentadores invitados no necesariamente reflejan las de NACFLAM. Muchas gracias por estar con nosotros, Mar. Adelante, por favor. Hola, pues muchas gracias, Socorro, y a todos ustedes. Es un honor y un placer. Me siento muy honrada de tener esta invitación a tener este diálogo con ustedes. Si les parece bien, he decidido que la forma de realizar el diálogo hoy va a ser más bien una breve introducción al encuentro para asegurarnos que todos tenemos un entendimiento común de qué es el encuentro y cuáles son sus visiones y sus objetivos, pero después me gustaría pues abrirlo más bien al diálogo, a las preguntas, para que aprovechemos este tiempo juntos para resolver las cuestiones, las dudas, los temores, las ideas también que puedan tener para compartir con otros que están ya inmersos en este proceso y en esta aventura que es el 5º Encuentro Nacional de Pastoral Hispana Latina. Entonces, si me lo permiten, quiero comenzar un poco con cuál es esta visión, ese objetivo y esa meta general del encuentro. La experiencia me ha llevado a nunca asumir que todo el mundo sabe ya lo que es y que no necesitamos hablar. De hecho, les voy a poner un ejemplo. El domingo pasado, en mi parroquia, uno de los sacerdotes que sirve ahí en la misa de español hizo una pregunta. Yo estoy envuelta también en mi parroquia como ayudante del equipo que está organizando el encuentro, y ya se realizó el primer entrenamiento para los líderes para poder conducir las sesiones, informarles, etcétera. Sin embargo, esta misa de español, que es el domingo en la tarde, que se llena, el párroco, ¿verdad?, hizo una pregunta: ¿cuánta gente sabe, cuánta gente ha oído hablar del 5º encuentro? Esta es una iglesia bastante grande que puede acomodar aproximadamente como 1000 personas, y estaba llena. Y sin embargo, a pesar de que había habido más de 60 líderes en la participación del entrenamiento de los líderes, en esa misa en particular solamente levantaron la mano como una docena de personas. Y entonces dije: ay, Señor, me recordó aquel pasaje del Evangelio que decía: Señor, Señor, con razón decías que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Tenemos mucho trabajo por hacer. Esos otros líderes, obviamente, quizá habían acudido a otra de las misas, porque hay mucha gente involucrada, pero esto nos da una perspectiva de cómo nunca podemos asumir que la gente ya sabe, o que la gente está enterada, o que la gente está dispuesta a participar. Entonces, vamos a repasar un poquito más qué es el proceso del 5º encuentro. Y me gustaría empezar repasando cuál es la meta general del encuentro. Y precisamente este objetivo, meta general, es discernir formas en las que la Iglesia en Estados Unidos puedan responder mejor a la presencia de los hispanos latinos, así como potenciar modos en que los hispanos latinos respondan como discípulos misioneros al llamado de la nueva evangelización, sirviendo así a toda la Iglesia. Si nos ponemos a diseccionar, a analizar un poquito esta meta general, nos damos cuenta de que es como una calle de doble carril. En primer lugar, la Iglesia en Estados Unidos reconoce, se da cuenta y se alegra de que hay una gran presencia y una creciente presencia de los católicos hispanos en la Iglesia, ¿verdad? Y quiere hacer lo posible por llegar a servirlos mejor para que ellos a su vez puedan responder mejor como miembros de la Iglesia. Por otro lado, el otro carril es
formas en las que los latinos, dándonos cuenta de nuestra presencia y de nuestros números en la Iglesia, entonces ¿qué podemos hacer para responder, verdad, a esa invitación que nos hace la Iglesia a ser discípulos misioneros? Y quiero analizar esa idea de discípulos misioneros. El discípulo misionero, en primer lugar, ¿quién es el discípulo? El discípulo es una persona que sigue a alguien, que conoce quién es su maestro, que entiende y se forma en las enseñanzas de ese maestro y que lo sigue, ¿verdad?, en su camino, en su caminar. Por otro lado, el misionero es alguien que es enviado, que va, que sale afuera de sí mismo. Entonces, si nosotros queremos responder a este llamado de la nueva evangelización que se nos ha hecho desde el Vaticano II a través de los diferentes padres y ahora mismo con el Papa Francisco, entonces tenemos que ser alguien que en primer lugar conocemos nuestra fe, nos formamos, la entendemos, la vivimos, y porque la vivimos sabemos que tenemos que salir a compartirla. Entonces tenemos que entender ese llamado, cada uno por nuestro llamado bautismal, a ser discípulos misioneros. Pero no somos discípulos individuales, sino que somos discípulos porque somos parte de una comunidad y estamos llamados a salir y a servir y a evangelizar en comunidad. Así que el encuentro realmente es un proceso de reflexión y de acción eclesial que nos está llamando a hacer varias cosas. En primer lugar, nos está llamando a una reflexión y a una consulta personal. Nos está llamando a reflexionar sobre nuestro propio proceso de fe, sobre cómo y por qué somos iglesia, a qué nos llama el ser discípulos del Señor Jesús y a entender, ¿verdad?, mejor nuestra fe. Entonces estamos haciendo un proceso de reflexión y de discernimiento que nos va a servir a nosotros mismos, pero al mismo tiempo nos llama a un proceso de intensa actividad misionera, de salir al encuentro del otro, especialmente al que está en la periferia. Y además nos está llamando, precisamente por la meta general que yo exponía hace un momento, a que haya una promoción del liderazgo, que haya una identificación de esas personas entre nosotros, en nuestras comunidades, que tienen diferentes dones, diferentes talentos y que pueden ponerlos al servicio de la comunidad. Y en estos momentos la presencia de la comunidad hispana es tan grande que ya no solamente nos están llamando a estar al servicio de nuestra propia comunidad latina, sino también de poner esos talentos y esos dones que Dios nos ha dado y esas posibilidades al servicio de la Iglesia entera. Los latinos somos una comunidad muy diversa, que estamos acostumbrados a vivir y a existir en comunidad, pero también en diversidad. Y esa misma diversidad nos ha preparado ya para salir al encuentro del otro y para acoger y para dar la bienvenida a otros y tener estos procesos de diálogos interculturales. Entonces queremos repasar que este proceso nos está llamando a todas estas cosas, ¿verdad? Un proceso de consulta, un proceso de actividad misionera, un proceso de promoción de liderazgo y de identificar buenas prácticas. Un aspecto muy importante del encuentro va a ser el tema de salir a misionar, de salir a las periferias. El Papa Francisco, en la alegría del Evangelio, nos ha presentado cómo se ve una comunidad en salida, una iglesia en salida. Nos está llamando a salir de nosotros mismos y a ir a encontrar a aquellos que están alejados y en la periferia. Pero esas periferias pueden tener muchas formas.
pueden ser las periferias de los pobres, de los que se sienten abandonados o al margen de la sociedad. Pueden ser las periferias de los jóvenes que no se sienten escuchados o que se sienten, ¿verdad?, a caballo entre dos culturas y no se acaban de encontrar su propia identidad. Pueden ser las periferias de aquellas gentes que eran católicos pero quizás se han alejado de la Iglesia y quizás no hay una buena razón o una mala razón, alguno tuvo una mala experiencia, otros simplemente se han ido enfriando por una razón o por otra. Cada uno de nosotros podemos ponerle un nombre a esas periferias e identificarlas. Entonces, realmente, para recapitular todo esto, me gustaría resumir o identificar entonces estos 5 objetivos que tiene el encuentro, que en primer lugar es llamar a todos los católicos en Estados Unidos a convertirse en misioneros auténticos y alegres, que sean testigos del amor de Dios con una voz profética en una iglesia culturalmente diversa. En segundo lugar, fomentar una visión de la Iglesia en misión que desarrolle formas y vías eficaces para invitar, para acompañar y para formar a jóvenes hispanos, católicos y a sus familias. Y atención, porque aquí es importante que hablemos, un poquito más adelante lo vamos a hacer, de cómo es que es importante, cómo es que la familia desarrolla un papel, tiene un papel esencial. Entonces, fomentar esta visión de iglesia que acompañe y que forme a los jóvenes hispanos y a sus familias a vivir esta vocación bautismal, incluyendo la promoción de vocaciones, al sacerdocio, a la vida consagrada, pero también quizás los ministerios laicos sirviendo profesionalmente o voluntariamente en la Iglesia. Un tercer objetivo sería invitar a todos los líderes católicos, no solo a los hispanos, sino a todos, a interactuar y a acompañar a los católicos hispanos, especialmente aquellos que son más vulnerables y que se encuentran en las periferias de la Iglesia y de la sociedad. Por ejemplo, yo últimamente he tenido diálogos con algunos de nuestros compañeros que hacen el Youth and Young Adult Ministry, la pastoral juvenil que llamamos nosotros en español, y algunas veces se quedan un poco sorprendidos cuando les digo, oye, y en tu diócesis, en tu ministerio, sobre todo si no son hispanos, si no están acostumbrados, ¿qué tanto tú trabajas, qué tal porcentaje de los jóvenes con los que tú te relacionas, o los youth ministers, los coordinadores del pastoral juvenil con los que tú trabajas, están trabajando con jóvenes latinos? Y sorprendentemente el número es bastante bajo, y entonces cuando uno les presenta la realidad de que en todo el país el porcentaje de jóvenes católicos, de personas católicas menores de 18 años, más del 60% son latinos, como que se sorprenden mucho, porque dicen, bueno, pero esto no es posible, y uno le refiere a los datos y a las series, sí es posible, es una realidad hoy en día, y entonces se dan cuenta de que realmente ya no pueden hacer o ejercer su ministerio sin tener en cuenta, ¿verdad?, a toda esta gran población. Tú no puedes estar haciendo tu ministerio sin estar en un diálogo constante y en una atención pastoral a este gran número, porque en realidad no estarías tratando con más de la mitad de la población con la que tienes que trabajar. Y algo parecido nos pasa también en el ministerio con las familias, en la catequesis familiar y en el matrimonio. Encontramos que la población hispana, la población latina, es muy joven, son familias mixtas, unos tienen inmigrantes, otros ya son nacidos aquí. La mayoría de los jóvenes son ya nacidos aquí. Entonces hay que buscar maneras, ¿verdad?, de acomodar nuestros ministerios y la forma en la que trabajamos con ellos para que se adapten a estas nuevas realidades. Entonces este punto de acompañar y de formar es muy importante, así como invitar a los líderes católicos a interactuar con los católicos hispanos. El otro objetivo de los 5 que he mencionado, el cuarto, sería
identificar y promover estas oportunidades para que los líderes pastorales católicos hispanos puedan servir, se les pueda promocionar para servir en esas posiciones de liderazgo en la Iglesia y en la sociedad, ¿verdad? Porque también necesitamos contables y banqueros y políticos y cineastas que tengan valores católicos y que los puedan vivir en la sociedad. Identificar estas oportunidades es algo entonces muy importante que requiere pues que no solamente se identifiquen, ¿verdad?, pero también que las diócesis y las parroquias pues estén listos para recibir a esos nuevos líderes que desean obtener la formación que necesitan para poder realizar ese trabajo y ese servicio a la Iglesia. Entonces, esto nos da pie a este último objetivo, que es realmente estimular una nueva ola de formación en la fe y de las iniciativas de desarrollo del liderazgo para prepararlos bien. Bien, entonces, dentro de estos 5 objetivos, yo quería resaltar el importante papel que tienen las familias hispanas en este proceso. En primer lugar, la familia hemos escuchado que siempre es la iglesia doméstica. Entonces, ahí es donde empieza la formación en la fe, la formación en los valores. En este proceso de proveer de nueva energía a la base de los católicos hispanos en este país, realmente ahí es donde tenemos que empezar, fortaleciendo la familia, el rol de la familia, pero también este diálogo, este discernimiento acerca de nuestra fe y de cómo somos discípulos misioneros. Es muy importante entonces que se invite a familias enteras, no solo a individuos, a participar en los procesos parroquiales y a ser quizá los anfitriones de algunas de estas sesiones. Por ejemplo, alguien me preguntaba el otro día, oye, pero esto de las sesiones parroquiales tiene que ser en la parroquia, y la respuesta es no, puede ser en cualquier lugar. Cualquier persona que quiera realmente podría facilitar una de estas sesiones. Es más, en muchos casos las 5 sesiones que están en la guía se pueden hacer en las casas o en un parque, ¿verdad?, juntando a un grupo de familias, a gente, según los ministerios que ya tienen. Tampoco tienen que organizar algo nuevo, pero si ustedes se reúnen, por ejemplo, como comunidades, pequeñas comunidades cristianas o comunidades de base, o se reúnen como grupos de evangelización, siempre pueden hacer pequeños grupos para la reflexión en ese contexto que ya existe, usando los ministerios y las estructuras que ya tienen. Ahora, ojo, es importante que no piensen, bueno, ya hemos hecho la reflexión entre nosotros y ya acabamos. No, el proceso nos llama a ser misioneros, a entrar en diálogo. La misma palabra encuentro nos llama a salir al encuentro del otro, a tener ese diálogo, y el mandato que nos dio el Señor, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, está bien claro, no solamente de los que hablan como yo, o de los que se ven como yo, o de los que vienen a las mismas reuniones que yo, sino a cualquiera que yo me encuentre por ahí, puedo invitarlo. Entonces hay que ser un poco estratégico, pero la respuesta es, las sesiones parroquiales no tienen por qué suceder en las parroquias, ¿verdad? El encuentro parroquial en muchos casos sucederá en un lugar de la parroquia, ¿verdad? Pero a veces, si es demasiada gente, se puede buscar otro lugar más grande que pueda acomodar. Por ejemplo, en mi parroquia, acá en Silver Spring, Maryland, es una parroquia bastante grande, pero están anticipando que más de 1,000 personas van a participar en el encuentro parroquial. Entonces ya están tratando de discernir si el encuentro se va a hacer en la iglesia, o se va a hacer en el salón de la escuela, o se va a hacer en otro lugar más grande porque se pueda acomodar, o se va a hacer en 2 veces. Es decir, que es importante ver cómo se puede acomodar
los procesos a las realidades locales. Yo tengo acá una serie de preguntas que pedí a los organizadores que se hicieran y me gustaría tratar de revisar algunas de ellas con ustedes porque quizá pueden resolver algunas de las preguntas que quizá tengan en mente y que les gustarían. Y a partir de ahí creo que abrimos el diálogo con mucho gusto y podemos dialogar, darnos ideas unos a otros o tratar de resolver algunas dudas. Yo sé que algunos de ustedes quizás son nuevos en esto de la catequesis o del ministerio familiar o no hayan tenido nunca una experiencia de encuentro antes. Y está bien, la mayoría de la gente que va a participar en el encuentro, en el quinto encuentro, no ha tenido una experiencia de este tipo de encuentros antes. El último encuentro que se hizo como este mismo, como proceso de consulta desde la base a nivel nacional, realmente sucedió bastantes años atrás. Sucedió en el tercer encuentro que se dio entre 1982 y 1985. El cuarto encuentro que se dio en el 2000 fue más bien una celebración de la diversidad de la Iglesia hospedada por los hispanos, pero celebrando en ese año del jubileo, en ese año jubilar, la diversidad presente en la Iglesia de Estados Unidos y el llamado de todos nosotros a participar en ese llamado bautismal. Entonces, la mayoría de la gente no lo ha tenido, así que no hay ningún problema. Si usted no ha tenido una experiencia de encuentro antes, usted está como la mayoría de todos nosotros. Algunos, por ejemplo, yo experimenté el encuentro 2000 y algunos sí participaron, algunos que eran jóvenes en aquel tiempo y ahora quizás son jóvenes adultos o ya adultos, experimentaron el primer encuentro de pastoral juvenil que se dio en la Universidad de Notre Dame en el año 2006. Entonces, algunos experimentaron un poquito ese proceso de encuentro. Pero miren, ¿saben qué? No hay ningún problema porque toda la meta, los objetivos, el proceso, los pasos a dar, cada una de las sesiones de reflexión, incluso cómo organizar el proceso de salir a misionar, a encontrar a otros, está descrito en la guía que se ha hecho disponible y usted puede simplemente leer y seguir los pasos. Incluso se les anima, no es que está permitido, sino que incluso se les anima a poder adaptarlo a su realidad local. Si ustedes tienen unas sesiones de catequesis, por ejemplo, familiar, donde se reúne la familia y los niños, por otro lado, están tomando su catequesis quizás sacramental o de otro, se puede acomodar el contenido a la duración de esas sesiones. Uno lo pueden hacer en 5 semanas y otros a lo mejor lo van a hacer una vez al mes. Lo importante es completar el proceso de reflexión y usted tiene ahí todas las instrucciones. El proceso del encuentro le va acompañando a usted en cada paso, en cada proceso, y si tiene dudas puede siempre hablar con su coordinador parroquial o su coordinador diocesano que le puede aclarar dudas y consultas. Entonces yo quiero que se animen porque no necesita uno tener una maestría ni un doctorado ni mucha formación. La mayoría de la gente que va a hacer esto, va a facilitar estos diálogos en la parroquia son gente común y corriente, como usted, como yo, que va a misa, que está involucrada en los ministerios y que quieren ahora hacer a otros partícipes de este diálogo nacional que estamos teniendo. Es más, algunas familias me han preguntado, dice, ¿y podemos hacerlo con otros que no están en los ministerios? Claro que sí, a eso nos llama el encuentro, a salir al encuentro del otro.
Entonces, yo les estoy invitando a algunos a que quizá creen comunidades de reflexión para esas primeras sesiones, con otras familias que quizás son católicos pero se han enfriado y que a lo mejor este diálogo les va a invitar a reconectarse de nuevo. Otras personas no estarán quizá en esa disposición de participar en las sesiones parroquiales, pero sí pueden ser, si ustedes miran a las sesiones y cómo están descritas en la guía, sí pueden ser quizá los objetivos de esa misión, de cómo salir al encuentro del otro simplemente para conocerlos, para escucharlos, para saber cuáles son sus inquietudes, y entonces quizá poquito más adelante, después de una segunda, tercera visita, quizá invitarlos a hacer algunas de las preguntas que se proponen ahí. No se trata de ir a evangelizar metiendo la Biblia a bibliazos, se trata de establecer un diálogo y sobre todo de saber escuchar. Un punto muy importante que sí quisiera dejar claro aquí es que toda la espiritualidad del encuentro, y particularmente del quinto encuentro, está basada en la lectura del camino de Emaús, de los discípulos en el camino de Emaús. Y si ustedes ven los pasos que se van dando, realmente reflejan ese modelo pedagógico, ¿verdad?, de trabajo que nos da Jesús, que es Jesús nos sale al camino, Jesús nos sale al encuentro, Jesús nos acompaña en silencio, un rato, va escuchando qué nos preocupa, qué nos... y ellos, ¿verdad?, los discípulos vienen de una experiencia muy fuerte donde se sienten abandonados, se sienten tristes, han perdido al Maestro en quien habían depositado toda su confianza. Y entonces Jesús escucha ese sufrimiento del pueblo, ese sufrimiento de los discípulos, esas situaciones que los han llevado al desánimo, a la desesperación, a regresar a lo que hacían antes porque han perdido la esperanza. Y les pregunta, se interesa, ¿qué les preocupa? ¿Qué les perturba? ¿Verdad? Y deja que ellos le digan, que ellos se desahogan. En fin, los pasos los van ustedes a ir viendo, pero ven cómo Jesús nos sale al encuentro, primero acompaña, escucha, después de que ha hecho todo eso, es como Él ilumina a la luz de la fe y de la tradición todas esas cosas, todos esos eventos que aparentemente no tienen ningún sentido para ellos y son solo cuestión, ¿verdad?, ocasión de sufrimiento, y les da un sentido desde el plan de la historia de la salvación, hasta que finalmente ellos han notado que quieren continuar el diálogo con ese Señor que les acompaña, a quien todavía no han reconocido, y es en el sacramento, en la fracción del pan, en el convivir, como finalmente reconocen al Señor. Y esos mismos que le dijeron, quédate con nosotros porque la tarde está cayendo, te pueden asaltar por el camino, y ¿verdad?, esos mismos que se preocuparon de que al extraño no le pasara nada, ahora no tienen ningún problema en salir corriendo a Jerusalén a predicar lo que dijeron, a lo que vieron, ¿verdad?, la experiencia que tuvieron, y a contarle a los apóstoles. Un poco ese es el mismo proceso al que nos está invitando el encuentro, pero de una manera que nos es propia y que nos es común y familiar a los latinos, en este proceso de dialogar, de discernir, a través de ese ver, juzgar, actuar, celebrar, y ahora añadimos el misionar, a través de ese llamado a ser discípulos misioneros. Bien, entonces, si ustedes han visto el paralelo, espero que lo hayan visto, creo que la respuesta a la pregunta ¿por qué ahora más que nunca necesitamos un encuentro? Pues es evidente, con todo lo que está pasando por ahí, necesitamos congregar a la comunidad, necesitamos animar a la comunidad, hacernos presentes, fortalecerlos en la fe, fortalecerlos en la esperanza, fortalecerlos en la caridad, mientras nos esforzamos por fortalecernos unos a otros. Creo que es importante también porque en este momento de la historia de la Iglesia en este país, pues realmente los hispanos ya tienen una presencia muy
muy importante, muy numerosa, pero a veces no tenemos los medios o la formación que necesitamos para ejercer ese liderazgo. Entonces la Iglesia está haciendo ahora un llamado a esos líderes emergentes y sobre todo a nuestros jóvenes ya nacidos acá también, que quizás se nos han descolgado, no los hemos atendido, no hemos sabido dialogar con ellos y que queremos volver a invitarlos, a interesarlos, a enamorarlos de Jesús, para que ellos mismos sean protagonistas de la nueva evangelización entre sus mismos amigos, compañeros, en una comunidad culturalmente diversa. Había otra cuestión que se presentó de quizá cómo podemos invitar a los que no son hispanos a participar en este proceso. Pues la respuesta para mí es muy sencilla. Siempre el crecimiento en la fe, la base del conocimiento intercultural es tener la capacidad de dialogar y de comunicarse y de trabajar más allá de mis propias barreras culturales, de mis propios límites, ¿verdad? Entonces, invitando a otros, ¿cómo habla uno con otra persona? ¿Cómo inicia un diálogo? Pues acercándose, dando el primer paso, invitando, interesándoles y decir, bueno, y yo no soy hispano, te van a decir, bueno, yo no soy hispano, ¿por qué yo tengo que participar en esto? Bueno, pues ustedes van a encontrar muchas de las razones locales por las que tienen que hacer eso, por el número de hispanos en su diócesis, porque hay que recordarle muchas veces a nuestros ministros parroquiales, encargados parroquiales y diocesanos, que ellos no son solamente la persona encargada de la catequesis para los que hablan inglés, sino que también la catequesis, le debe preocupar la catequesis de todos los miembros de la familia parroquial o de la familia diocesana. Entonces que cada uno tenemos nuestras áreas de colaboración, pero que tenemos que estar trabajando juntos para reforzar la evangelización, la catequesis, el ministerio familiar, para darle a las familias las herramientas que necesitan para hacer su trabajo, de educar a los hijos en la fe y de ser modelo para otras familias y de iniciar ese diálogo con nuestras familias. Entonces, es importante ver cómo a veces uno tiene que hacer como el proceso de la viuda, ¿verdad? Insistente, hasta que al final le abren a uno la puerta, aunque sea por pesado. Pero hay que saber, ¿verdad? Una vez le abren uno la puerta, pues decir, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a dialogar? Y entonces proponerles este proceso como un proceso que podemos hacer para dialogar en común sobre nuestras historias de fe y cómo vamos a pues cambiar la forma en la que hacemos las cosas para poder acercarnos a todas las comunidades y en particular a la comunidad latina, que urge energizarla para que salga también al encuentro del otro. En fin, creo que eso responde a algunas de las preguntas básicas que se me hicieron, que se me presentaron, y en este momento ya me gustaría abrir los micrófonos, los teléfonos, las líneas, para que otros puedan comentar y aportar lo que quieran. Simplemente me gustaría hacer un anuncio, un recordatorio, que es que miren, todo el material que ustedes necesitan está disponible en la página web del Quinto Encuentro. Entonces, yo no quiero presentarles todo el material y el proceso porque eso está ahí. Ustedes pueden ir a quintoencuentro.org y es con la V chica o la V, ¿verdad? El numeral romano 5, la V, y luego la palabra encuentro.org. Y si usted abre la página web, puede ir a la parte de arriba y ahí tiene el idioma, English o Spanish, español, pues busque en el español y ahí puede tener todos los materiales, las diapositivas de PowerPoint,
toda la guía, la libreta del peregrino, ¿verdad? El jornal donde va a ir anotando sus experiencias o las respuestas que va recibiendo o las observaciones que hace al misionar. Todo eso está ahí. Hay videos, hay muchas explicaciones, incluso algunos de las diócesis ya están empezando a enviarnos lo que ellos están haciendo, y estamos tratando de compartir ahí lo más que podemos para dar ideas unos a otros. Por ejemplo, solo para darles un ejemplo, la diócesis de Raleigh, en Carolina del Norte, ha hecho todo un diseño del proceso, y entonces uno puede ir a la página de Facebook de la diócesis y del Ministerio Hispano y saber exactamente qué va a pasar, dónde va a pasar, cuándo va a pasar, qué parroquias están participando, en qué lugares se van a dar los entrenamientos de los equipos de las diferentes parroquias. Y entonces, pues todos esos materiales se están tratando de compartir. Hemos escuchado de otras diócesis que están haciendo cosas especiales para trabajar con los trabajadores migrantes del campo, por ejemplo. Debido a sus horarios especiales, ellos no pueden ir a la parroquia, la gente está yendo a ellos. Otras diócesis están desarrollando cosas para los jóvenes, otras diócesis están desarrollando o adaptando para las prisiones, por ejemplo, para ir a visitar a los prisioneros y hacerles partícipes también del encuentro. En otros lugares, las universidades, por ejemplo, a través de la pastoral universitaria, del Campus Ministry, también están tratando de interesar a estudiantes latinos o no, siguiendo este proceso. Acá, por ejemplo, en la arquidiócesis de Washington, acá en D.C., pues yo sé, por ejemplo, de algunas comunidades filipinas que están también siguiendo el proceso. Dijeron, nosotros también lo queremos hacer. Pues muy bien, síganlo, ¿verdad? Es decir, que los latinos acá estamos siguiendo un proceso que es nuestro, que refleja nuestra historia, que refleja nuestra identidad, que refleja procesos con los que hemos trabajado por muchos años y que han implementando cambios importantísimos a lo largo de la historia de la Iglesia en este país. Pero eso no significa que no podemos compartir o que otros no pueden usarlos y apropiarlos. Entonces, bien, pues Socorro, si te parece, yo voy a parar acá la parte que era de presentación y quiero invitar las preguntas, las consultas o simplemente un compartir de quienes están ahora mismo en la llamada telefónica, en la conferencia, de qué es lo que están haciendo ellos y cómo piensan que las familias realmente están llamadas a jugar un papel esencial en todo este proceso del quinto encuentro. Muchas gracias, Marci. Por favor, si gustan tomarse turnos para hacer preguntas. Mi nombre es Marta Alers y soy de la diócesis de San Agustín. Pienso que estamos viviendo un momento muy hermoso porque, según las estadísticas, los divorcios disminuyeron en el 17.6% el año pasado. Eso nos ha traído a una reunión que vamos a tener el próximo jueves, en donde nuestros hermanos anglos con los hispanos que estamos trabajando en liderazgo de preparación matrimonial, nos vamos a unir no solamente a celebrar, sino a ver la visión futura en la cual podemos seguir caminando en medio de la diversidad para alcanzar mejores frutos a nivel familiar. Del otro lado, el comienzo de esto a nivel de la oración es muy hermoso porque el mensaje de la oración en inglés y en español obviamente es el mismo. Y en la parroquia de Santa Catalina de Siena hace 25 años tenemos un rosario intercultural. Entonces, antes de iniciar el rosario se hace la oración en inglés y todo el mundo se siente parte de esa oración, de esa meta, de esa vivencia. Pienso que como punto de partida, tener esa oración, quizás antes de las misas en inglés y en español, sería mucho poder que viene directamente desde el cielo y desde la divina voluntad a nosotros para usarlo. Muchas gracias por compartir con nosotros todo lo bueno que está sucediendo
desde tu esquina del mundo. Muchas gracias. Ajá, sí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Mar en particular concerniente al proceso del quinto encuentro? If you have a question for Mar concerning the process of the quinto encuentro, please voice your question right now. Por favor, pregunten ahora. I don't have a question. Go ahead. I'm sorry. I don't have a question. My name is Olga Villar. I'm here in Mobile, Alabama. I want to say thank you to Mar for her presentation, for her sharing. It's exciting. I think that we are witnessing an exciting moment in the life of the Church in the United States through the Fifth Encuentro, and that the sky is the limit. The forces, what the Spirit, the Holy Spirit is awakening through the Fifth Encuentro it's just amazing. And that all we have to do is to remain open and to help each other. What you have done today, Mar, through your presentation, is we need to do more of these, of sharing what's happening, how can we get involved, how can we continue responding to this invitation to Encuentro. Just that. I don't have a question. I think it was wonderful. Thank you for doing this. Please keep doing this to keep the rest of us moving in the same direction. Thank you for sharing. Muchas gracias por compartir. De nuevo, I would like to quickly reiterate, quisiera de nuevo recordarles que esta organización que está patrocinando esta llamada es la Asociación más bien dicho, Nacional de Ministros Católicos de la Vida Familiar, y estos son, de nuevo, oportunidades para abrirnos campo en esta formación. The National Association of Catholic Family Life Ministers is hosting these calls to bring us together, not only our Hispanic and Latino members, but those who are non-members. This is another platform for us to share these conversations. Es otro modo de compartir estas conversaciones tan importantes. Por eso quiero nada más volverles a recordar. Si no son socios, si gustan unirse a nosotros, está bien. Si no, seguimos adelante. Aquí estoy para servirles, yo también. Socorro, muchas gracias por ese recordatorio. Soy Mar de nuevo y quisiera, si me permites, añadir un poco a los dos comentarios que acaban de hacer. Muchas gracias, Olga, desde Mobile, y también la otra hermana que habló desde San Agustín, que no me acuerdo cómo se llama. Marta, muchas gracias, Marta. Mira, dos comentarios muy breves para añadir a lo que ellos han dicho, a la importancia de lo que ellos han dicho. En primer lugar, la importancia de la oración. Eso es clave, y ¿saben qué? Involucrar a toda la comunidad en el quinto encuentro. A lo mejor no todo el mundo va a poder participar por circunstancias, por lo que sea, en las sesiones parroquiales, en las jornadas de reflexión, pero sí se puede involucrar a la comunidad haciéndolos conscientes de que este proceso del quinto encuentro está en marcha y invitándolos a orar frecuentemente por el éxito de todo este proceso del quinto encuentro. Entonces, las ideas que ella ha propuesto, por ejemplo, para hacer una oración, en este caso por el quinto encuentro, antes de cada misa, en inglés o en español, pues me parece una buenísima idea, muy importante, porque el Papa Francisco nos recuerda el poder de la oración de la comunidad, sobre todo en momentos difíciles o en eventos o viajes que emprendemos que son arduos y difíciles. Entonces es importante involucrar a la mayor parte de gente, y hay gente que a lo mejor su forma de participar en el encuentro, quizá como las comunidades contemplativas, ¿verdad?, es rezar.
orar por el éxito de aquellos hermanos que están involucrados en el proceso de discernimiento y que van a representar a las parroquias y a las diócesis, etcétera. Entonces, esa me parece una sugerencia muy importante, y luego, conforme vamos haciendo nuestro trabajo en los ministerios, en este caso, por ejemplo, en la catequesis familiar, matrimonial, etcétera, pues ver cómo promovemos esos ejemplos que ella ha puesto de momentos de diálogo y de discernimiento, donde también hay ese momento de oración, de no perder ese momento de oración. Y simplemente añadir a lo que ha dicho Olga, que realmente así es, ¿verdad? No hay límite a lo que podemos hacer. El proceso del encuentro realmente es nada más, digamos, un motor que nos espolea a salir al encuentro del otro y a darnos cuenta de que, miren, los latinos, los hispanos en este país han sido catequistas y evangelizadores desde antes de que se fundara este país, y esa fe se ha transmitido principalmente siempre a través de la familia, de los papás, de las mamás y sobre todo de esas abuelitas, las grandes catequistas que han transmitido la fe de una generación a otra, y de jóvenes que han tomado luego el relevo, han tomado el testigo y han seguido verdad, esa iniciativa de pasar la fe a otro. Entonces, no va a cambiar, esto ha sido siempre parte de nuestra historia como católicos en este país, hemos contribuido mucho y continuamos haciéndolo, pero ahora pues nuestros números es más urgente que nunca que animemos y formemos a muchos más latinos, y particularmente ustedes saben que los latinos hacemos las cosas en familia, hacemos las cosas en comunidad, la familia es casi un valor supremo para nosotros, así que no sabemos evangelizar si no lo hacemos juntos, ¿verdad? Entonces, como dice Olga, el cielo es el límite, vamos a ponernos las pilas y vamos a decir, salgamos al encuentro de otras familias, animemos a otras familias y sobre todo estemos atentos a las necesidades. Hay mucho miedo, pero tenemos que buscar la manera, ¿verdad?, también de salir a todas esas comunidades y familias que están sufriendo en estos momentos por las circunstancias. Muchas gracias, Mar. ¿Alguna otra pregunta? Definitivamente es un proceso muy hermoso, pero una de mis, tal vez creo yo, y sobre todo en mi área, de las cosas que más preocupan en la comunidad, sobre todo en cuestiones migratorias, sobre todo que la gente ahorita está viviendo una etapa muy difícil. ¿Cómo este quinto encuentro puede ayudar para motivar y sobre todo alentar a las personas a que no tengan miedo por estas consultas, tomando en cuenta que ahorita la gente está con mucho temor, sobre todo los hermanos que trabajan mucho en el área agrícola y que en su mayoría son indocumentados? ¿Cómo nosotros, siendo parte de este gran proceso, podemos alentar a la gente para que ellos puedan seguir? Porque muchos pueden estar muy realmente desanimados y con mucho temor. Sí, pues mira, gracias por esa pregunta, porque es importante. Precisamente alguien el otro día, hace un par de semanas, estaba yo en Los Ángeles y alguien le hacía esa pregunta a Monseñor Gómez, así que voy a tomar prestado un poco de la respuesta que él les dio, y les dije, mira, en primer lugar, sobre todo ahora en estos primeros meses que los procesos van a ser locales y muy concentrados, si la gente tiene miedo de reunirse en grandes concentraciones, la reflexión, el proceso de reflexión y de acercarse no tiene que hacerse en lugares donde la comunidad esté muy visible o donde se concentre, ni siquiera tiene que ser, como decía, en la parroquia, ¿verdad? Entonces, al hacer un proceso de pequeñas comunidades, pues esas pequeñas comunidades se pueden reunir en lugares donde ellos se sientan cómodos y confortables, que no los tengan que exponer o sacarlos, ¿verdad?, a otros lugares o llevarlos a lugares donde pueda haber redadas, ¿verdad?
Es decir, ese miedo a las redadas y a las deportaciones, pues está, como ustedes están viendo ahora, no solamente entre nuestros hermanos trabajadores del campo, pero en cualquier sitio, en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, quiero decir que el hacer el trabajo en pequeñas comunidades, pues facilita el poder tratar de reunirnos de una manera discreta. Luego, obviamente, de camino a los encuentros parroquiales, a los encuentros diocesanos, tenemos que ver las maneras en las que tomar precauciones para que pues la gente pueda atender de una manera discreta, o quizá no se haga demasiada propaganda al público allá afuera, ¿verdad?, para autoridades que puedan pensar que ahí se están concentrando muchos indocumentados o algo así. Pero ese trabajo en pequeñas comunidades es muy importante en esa forma de participar. La otra cosa que yo diría a eso es que yo respondería a eso es, mira, el encuentro y su invitación a salir a misionar, a salir a la periferia, nos está dando no solamente una excusa, sino un mandato de hacernos presente a la gente en sus comunidades y en sus necesidades. Y es precisamente el aspecto misionero del encuentro el que le va a dar a la gente la sensación de que la Iglesia está con ellos, de que Dios no los abandona y de que la Iglesia como madre y como comunidad hermana va a salir a su encuentro para ayudarlos en la manera en la que sea posible y para abogar por ellos y para tratar de protegerlos en la manera en la que sea posible. Entonces, en este aspecto, en las comunidades donde está habiendo más miedo, pues el encuentro precisamente nos está dando un mandato de no quedarnos sentados y de salir a ayudar a los hermanos más necesitados. Muchas gracias, Mar. Faltan 3 minutos para que se termine esta conferencia telefónica y si tienen aún preguntas pueden marcar ya sea con los obispos católicos en Estados Unidos o a su servidora y puedo yo mandar las preguntas hacia las personas indicadas. Aquí estoy en la diócesis de Kalamazoo, formo parte del comité a sus órdenes. Es truchan@diokzoo.org o mi teléfono es el 269-903-0199 a sus órdenes. Mira, solamente también una puntualización final, yo sé que estamos ya casi fuera de tiempo, pero no quiero dejar de recordarles también que el otro enfoque muy importante del encuentro son los jóvenes y sobre todo ya los jóvenes nacidos aquí de segunda, tercera generación. Esos jóvenes que se sienten a veces ignorados o que no han tenido quizá oportunidades, hay que salir al encuentro de ellos. Y esos jóvenes a veces no tienen el problema migratorio, pero tienen otros problemas, otras tentaciones, como las pandillas, como las drogas, como el fracaso escolar. Hay que salir al encuentro de ellos también, no se nos olvide. Ellos son una parte muy importante del objetivo de este encuentro, recuperarlos, animarlos y fortalecerlos. Muchas gracias, Mar. Con mucha razón, tienes mucha razón. No olvidar que ellos valen mucho. De nuevo, una vez más, nos gustaría dar las gracias a Mar Muñoz Visoso y a todos ustedes como participantes por acompañarnos en esta conferencia telefónica para desarrollo profesional. Quisiera terminar, si me permiten, y unidos con la oración para el quinto encuentro, y la tengo en español, pero podemos empezar en español y terminar en inglés. ¿Te parece, Mar? Me parece muy bien. Perfecto, para así incluir a todos aquellos que prefieren dirigirse hacia los jóvenes con el inglés. Oración por el quinto encuentro. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dios misericordioso, tú saliste al encuentro de los discípulos de Emaús para caminar con ellos, escuchar sus preocupaciones, explicarles las Escrituras, prepararlos a reconocerte en la fracción del pan y enviarlos a compartir la alegría del Evangelio. Al prepararnos para el quinto encuentro nacional hispano de pastoral, concédenos un espíritu misionero para salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas, unirnos a su caminar cotidiano
escuchar sus tristezas y alegrías y prepararlos a reconocerte en la Eucaristía, a fin de que, encendidos sus corazones con tu palabra, se dispongan a ser discípulos misioneros que compartan la alegría del Evangelio a generaciones presentes y futuras de toda raza y lengua cultural. We ask you this from our burning hearts filled with the Holy Spirit, in the name of your beloved Son, and through the intercession of our Mother, Mary of Guadalupe, Star of the New Evangelization. Amen. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y de este modo llegamos al final de este programa especial de Abriendo Puertas, dedicado al 5º encuentro de la Pastoral Hispana. Reciban muchísimas bendiciones y recuerde que la cita es la próxima semana, cuando estaremos presentándoles otro interesante programa de Abriendo Puertas. Que Dios les bendiga. Y hasta aquí su programa Abriendo Puertas, un espacio auspiciado por la Arquidiócesis de Washington. Comentarios, opiniones o sugerencias, escríbanos al correo abriendopuertas99@hotmail.com. Gracias por su sintonía.